póster de bar. La mesa de café, el diario sobre ella y el diálogo sobre los hechos que nos conmueven y nos preocupan. De l'homme auquel j'appartiens. Un póster de bar. Estudio Jurídico RINS brinda soluciones prácticas y creativas. Servicio continuo y a medida del cliente. Estudio Jurídico RINS, San Lorenzo 655. Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa Y a las vie. 9 de la mañana, 28 minutos, con el cafecito, el mate, el té, lo que ustedes prefieran. Con esa mesa en la que nos sentamos con amigos, en la que buscamos acordar, pero también encontrarnos en el disenso. Hay una necesidad de construcción cultural de que lo prioritario es tener esa empatía, es coincidir en lo que pensamos. Y a veces hay una necesidad de sentirnos interpelados, de saber que el que piensa distinto puede mejorarnos en esta mirada que podemos tener de la realidad. Ya vamos a abordar un poco más el tema del año de Milei. Ha habido muchos temas en agenda hoy, esta semana, en la ciudad y en el país. También nos vamos a meter fuertemente en lo local, pero hay un tema que trasciende cada uno de los canales de análisis que podemos tener en la familia, en el trabajo, cuando vamos al mercadito, cuando nos encontramos con amigos. Y tiene que ver con la sensación de los jubilados. Por primera vez en mucho tiempo, un tema en el que la discusión, más allá de los relatos que se puedan construir, se mide mucho en carne propia, ¿no? Todos tenemos a un padre, una madre, un amigo, alguien en el entorno que padece las consecuencias de no tener los medicamentos a tiempo, de no cobrar lo suficiente. Y en el medio, Flor, un relato, ¿no? Sí. El que plantea Caputo, cuando Caputo dice que apenas el 11% de los jubilados son pobres, ¿a quién le hablará? Sí. No solamente eso, sino también el hecho de que le ganan a la inflación, ¿no? Supuestamente, según el ministro de Economía. Tenemos, creo, la declaración, a ver cómo lo decía en las palabras textuales. A ver qué dijo el ministro de Economía. Es importante remarcar que en nuestro mandato le han ganado los jubilados a la inflación por 20 puntos, ¿no? Y esa es una recuperación muy grande. Venían de perder el año pasado 30 puntos en términos reales. Es que tampoco podemos hacer magia. Y también creo que es importante resaltar que casi el 90% de los que cobran el haber ese mínimo, también tener en cuenta que son los jubilados que se adhirieron por moratoria. Y de hecho, si mirás la pobreza dentro de los jubilados, es solo el 11%. No, o sea, digo solo, es mucho, pero digo 11 con respecto a lo que es la pobreza general del país, ni hablar de los más chicos, es menor. ¿Cómo no fue? Bueno, para Milei es casi idílica la situación de los Para los Caputo. Para Caputo, digo, Sí, pero sí, para, sí. como, Bueno, sí, para también el para todo gobierno, el gobierno. ¿no? Sí, a mí lo que me queda claro es como que no tienen jubilados en su familia, me parece. O los deben tener, pero no viven de la jubilación. Caputo, a lo mejor el padre, yo no sé si tendrá padres Caputo, si tendrá el padre vivo, la madre, pero no vive de la jubilación. No sabe lo que es ir al mercadito y que no te alcance, y que en vez de comprar 1 kilo de costeleta, dame 3 nada más. O en vez de llevar fruta, poneme 2 manzanitas. Carlos, vos sos jubilado. En este grupo sos el único privilegiado, te va. Pero ¿cómo hiciste para ganar con Milei? Si a nosotros nos va peor. Claro, Carlos, le ganaste por 20 puntos. Este año fue terrorífico para mí, como jubilado y asalariado, todo lo que vos quieras. Pero yo he visto gente que ha aportado durante más de 30 años y hoy va a la verdulería y te dice, che, ¿no tenés algo que me des? Una locura.
Sí. Jubilados que van y piden. Ahí abre, Carlos, una discusión que es interesante y la plantea Caputo. Dice, la mayoría de los que están en la mínima son los que entraron por la moratoria, ¿no? Hay un intento permanente de desacreditar a aquel que obtuvo la jubilación por moratoria, Sí. porque no realizó la totalidad de los aportes. Sí. Dos cuestiones ahí. Se le hizo un descuento a ese jubilado o a esa jubilada que no cobraba ni siquiera la mínima hasta tener que hacer ese aporte que le exigía el Estado para cubrirlo. Ahora, quienes se jubilaron con la mínima a través de la moratoria, no es gente que no laburó, es gente que la tuvieron en negro, que le imposibilitaron tener condiciones adecuadas de lavar, o el ama de casa, que el sistema la obligaba a tener que cuidar a los chicos, a limpiar la casa, a cocinar, es decir, a trabajar en la casa mientras el marido estaba en el... y que después le negaba esos derechos laborales. Sí. Sí, ¿no? tal cual, exactamente. Pero además también el punto, o sea, en el año 2024, lo que está en debate es que los jubilados hoy tienen que elegir entre comer o ponerle comer de forma saludable para no llevarlo a un extremo, aunque en realidad sí, creo que se están privando de alimentarse bien, digamos, o como lo debe hacer una persona normal, y también la cuestión de los medicamentos. Entonces es como que comes o me compro tal medicamento, o sea, la cuestión de la salud. Entonces a ese punto llegamos, son dos cuestiones básicas. Pero bueno, y al respecto hemos consultado justamente a más jubilados sobre el recorte a los medicamentos gratuitos, y esto nos decían. Bueno, imagino que están todos chochos, ¿no? Sí, una fiesta. Es una medida sumamente insensible y cruel, porque tienen que pensar que los jubilados y jubiladas no todos saben cómo llenar los formularios que le presenta, porque no son nada sencillos. Eso que decían, no, va a ser un trámite fácil, no. Los formularios que están pidiendo no son sencillos, tiene que presentar por el médico la receta, tiene que declaración jurada, no sé, una cantidad de requisitos que inviable. Entonces, lo que estamos diciendo que esto, y ya lo vimos en Córdoba, que por suerte no ocurrió una desgracia mayor, pero ya hubo un jubilado que se quiso incinerar en el local de PAMI. ¿Por qué? Porque esto es un genocidio que hacen a los, o como dijo el Papa, están matándolos de a poco por goteo. Nosotros del Centro Jubilados ATE y integrantes del Frente de Jubilados de Río Cuarto rechazamos enérgicamente el recorte de medicamentos al 100% porque con un 60% de pobreza en los jubilados es un genocidio no entregar los medicamentos. Así que estamos muy en contra y seguiremos luchando para que se consiga el 100% de los medicamentos para todos los jubilados. La quita de la cobertura al 100% de estos medicamentos para jubilados es la actitud más inhumana que ha tenido este gobierno. Como lo describieron mis compañeros del Frente de Jubilados, es un genocidio. Muchos jubilados no van a llegar a tener el subsidio porque no van a poder hacer el trámite y se van a terminar muriendo por falta de medicamentos. Los jubilados estamos en riesgo de muerte por culpa de una medida arbitraria e insensible del gobierno nacional. Una medida que genera bronca y que genera tristeza. Lo único que espero es que la bronca le gane a la tristeza porque es lo que nos permite estar en la calle reclamando. Bien, ayer escuchábamos a Néstor Formilla, a Cecilia Rosa Zaroff. Catano, a Cecilia Zaroff. Ya vamos a incorporar también en las redes sociales algunos de los fragmentos. Revela, es tan duro pensar el tema de restringir medicamentos a los jubilados. Es tan fuerte la medida. O exigirles a que tengan que hacer engorrosos trámites para poder acceder. Hablamos de jubilados y jubiladas, ¿no? Pero vamos a sumar a este análisis para también conocer cuál es la demanda social que reciben en relación a alimentos y a medicamentos por parte de adultos mayores, a Carlos Martinetto, quien es el presidente de Cáritas. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Para nosotros es un placer. Carlos, ¿cuál es la percepción que tienen desde Cáritas
sobre la demanda de las personas adultas mayores en materia de alimentos y de medicamentos. Bueno, la verdad que estuve escuchando muy atentamente todo lo que comentaban recién y los testimonios y bueno, queda bastante clara cuál es la realidad, ¿no? Más allá de los relatos del gobierno, creo que queda muy clara la realidad que están viviendo los jubilados. Por un lado, un recorte en la alimentación porque con sus haberes no llegan a cubrir esa necesidad, y ahora un recorte también en los medicamentos, dos cuestiones que son absolutamente vitales, ¿no? Monseñor Rossi lo definió como una eutanasia encubierta, ¿no? Más o menos en la misma línea de lo que estaban hablando. La demanda, por supuesto que es muy fuerte, tanto en la parte alimentaria, en los distintos espacios de Cáritas, donde bueno, se vienen notando y se viene sumando a estos sectores más postergados que normalmente estamos atendiendo desde Cáritas. Se suma también esta realidad del jubilado, ¿no? Ya deja de ser una cuestión territorial donde se identifican distintos sectores más vulnerables. Ahora esto abarca más en lo global a todos los espacios, porque como bien dijiste vos, todos tenemos en nuestra familia, en nuestro círculo cercano algún jubilado que está percibiendo la mínima, o incluso con dos jubilaciones mínimas que a veces quedan fuera de beneficio, como si estuvieran fuera de la línea de pobreza, y la verdad que para lo que están cobrando no llegan a cubrir sus necesidades, ¿no? Y por otro lado, el tema de medicamentos, a través de Cocaen y a través de las farmacias solidarias que tiene Cáritas, por supuesto que también lo notamos fuertemente, ese crecimiento de la demanda. ¿Esa demanda puede ser cubierta por las respuestas que hoy tiene Cáritas o Cocaen a mano, o en algún punto hay un desborde? No, por supuesto que no, nunca se llega a cubrir esa necesidad. Nosotros, tanto en la parte alimentaria como en la parte de medicamentos, a través de las farmacias, es todo muy limitado, digamos, vamos atendiendo y acompañando de acuerdo a nuestras posibilidades. No nos tenemos que olvidar que también, digamos, en este gobierno, en esta etapa de gobierno, se ha recortado mucho la ayuda social, con lo cual, digamos, tenemos un incremento de la demanda desde distintos aspectos, y la situación social generalizada que se vive, digamos, también dificulta y nos limita con las cuestiones de las donaciones, digamos, de recibir donaciones, de poder hacernos nosotros de recursos, digamos, para atender esta situación, ¿no? Así que está claramente desbordada todas las posibilidades de ayuda social que tiene Cáritas, como seguramente todas las otras organizaciones que están en este tema. Carlos, ¿usted podría graficar esta situación que nos comenta, digamos, de hace un año a esta parte, o sea, en lo que es el gobierno actual? ¿En cuánto se ha incrementado esa demanda? ¿Lo puede poner en un estimativo, en un porcentaje estimativo? Bueno, un poquito atado a mí, la verdad que no me gusta mucho hablar de esto de porcentajes y de números, porque, como decía recién, nosotros como cualquier otra organización, ¿no? Responde a las demandas de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos. Entonces, una vez superada estas posibilidades de atender, no podemos saber qué porcentaje nos queda afuera de esa atención, ¿no? Podemos sí decir claramente que fue muy fuerte el crecimiento de la demanda social en todos los aspectos, pero bueno, no quiero dar un número porque la verdad que no sería justo y no sería exacto. Además, las estadísticas de la pobreza creo que muestran claramente el incremento que hubo, y bueno, eso se ve reflejado en los distintos espacios. Y la última mía, acá no solamente hay un oficialismo, sino que también hay una oposición, pienso a nivel nacional. ¿Qué opinión tiene justamente de esa oposición, del resto de la dirigencia política? ¿Se hace eco, digamos, de la situación que está viviendo la mayoría de los argentinos? Bueno, yo creo que acá hay dos cuestiones para analizar. En primer lugar, que más allá de lo que fue el gobierno, este gobierno actual del presidente Milei, la situación de pobreza, la situación social compleja,
viene desde hace muchos años, ¿no? Que esto le suma, digamos, a la situación actual, porque nos encontramos con personas y con familias que vienen arrastrando esta problemática desde hace mucho tiempo. Entonces eso no es solamente una cuestión de hambre, una cuestión de sostener lo alimentario, o en el caso de medicamentos, sino una cuestión ya que se hace raíz en la familia, en lo cultural, en las propias costumbres de la familia. Entonces hace cada vez más difícil dar ese paso de promoción, de transformación, para volver, digamos, a esta instancia de la autosustentabilidad, ¿no? En lo económico. Y por supuesto que arrastra también lo cultural. Por lo tanto, digamos, acá no hay una responsabilidad solamente de este último gobierno, que sí, claramente la pobreza se ha incrementado y que, bueno, lamentablemente, como ya ha pasado también otras veces, las crisis las terminan pagando los sectores más vulnerables, ¿no? Pero creo que desde la oposición también es necesario hacer una reflexión sobre todo el pasado y todo lo que se ha ido, todo lo que nos ha llevado a esta situación actual, y la verdad no estoy viendo, al menos en lo particular, una respuesta adecuada desde ese lugar. Creo que estamos más pensando en un posicionamiento político que en un posicionamiento real para poder salir de esta crisis, ¿no? Hay un elemento que a mí me parece interesante o muy necesario poner también en discusión, que son las herramientas que pueda tener un jubilado o una jubilada para confrontar con estas limitaciones, ¿no? Porque yo veía mucha desazón en las entrevistas que realizaba esta semana Guillermo, el equipo de Así son las cosas con los jubilados y jubiladas. Cuando los escuchás a través de alguna entrevista, en cualquier delegación del PAMI en el país, la impotencia que acompaña, ¿no? Porque tenés dificultades físicas, dificultades a veces motrices, no te podés movilizar para llegar, porque tenés una digitalización compulsiva que te deja fuera. Cuando te dicen, bueno, usted agarra el celular, no puedo, no sé hacerlo. Bueno, pregúntale a un hijo, no está mi hijo acá. No lo tengo al lado. Necesito que ustedes me resuelvan. Todos esos obstáculos, Carlos, me parece que generan que para mucha gente, muchas personas adultas mayores, esto implica quedar afuera. Y quedar afuera es no tener el medicamento todos los meses, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, totalmente de acuerdo. Es así. La situación de los jubilados tiene esta particularidad. Estamos hablando de personas que están en una situación de impotencia absoluta, no tienen herramientas, como decís vos, para poder salir y superar por otros medios esta situación. No podemos pedirle a un jubilado que salga a trabajar o ganarse la vida de otra manera, digamos, porque precisamente lo que decís, están en una etapa de la vida donde hay otros aspectos que también los circunscriben y que le están impidiendo esto. Y la cuestión de la tecnología, con el avance y la velocidad del avance que ha tenido en ese aspecto, digamos, es imposible al menos para la mayoría de los jubilados, que esté actualizado y que tenga las posibilidades de manejar una aplicación desde un celular o de una computadora, digamos. Por eso es doblemente grave, por supuesto. Y bueno, además, esto que decís vos, el entorno muchas veces tampoco está en condiciones de acompañarlo. No en todas las familias, no en todos los jubilados tienen un hijo o alguien, una persona al lado que pueda resolver el problema y que además debería ser algo resuelto por el Estado, o sea, porque creo que es lo que corresponde, es un derecho que han adquirido estas personas por el trabajo a lo largo de su vida, que más allá de que, como bien lo manifestaban también ustedes, muchos de ellos lo han logrado a través de una moratoria, pero bueno, las situaciones justamente de crisis, las situaciones económicas han llevado al trabajo marginal, al trabajo sin aportes, que bueno, los deja hoy parados frente a esa situación, pero que de ninguna manera es imputable a ellos, digamos, no son ellos los culpables de esta situación que han ido atravesando. Carlos, queremos agradecerle muchísimo este contacto, un abrazo enorme. No, por favor, gracias a ustedes y gracias también por abordar estas temáticas que son tan sensibles a la sociedad. Carlos Martinetto, presidente de Cáritas, en esta descripción muy elocuente de lo que sucede con
los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. Nos dice Darío Peralta, ex titular del ANSES, nos muestra así cómo es el trámite online, y nos dice: hola Pablo, la mayoría de los jubilados no tiene o no sabe utilizar los medios informáticos para realizar estos trámites. Y es absolutamente cierto, ¿no? Sí. Y es como vos decías, esto es un poco, pero en todo sentido, no solamente con los jubilados, quizá ahí peor con la cuestión digital, pero es un arreglate como puedas, constante, ¿no? Arreglátelas solo, y un sálvese quien pueda, ¿no? Pero claro, y también lo mencionaban, me parece que los jubilados que entrevistábamos en la encuesta, justamente esto de la digitalidad. Claro, muchos no tienen ni siquiera alguien que los ayude. No, claro. Y más allá de la discusión sobre el acompañamiento que las familias deben tener sobre los jubilados y jubiladas, no es una cuestión que se le pueda achacar a la persona mayor. En todo caso, es un dilema social, debatirlo en otro contexto. Yo lo que necesita el jubilado o la jubilada es que le resuelvan la posibilidad de tener los medicamentos todos los meses. Hacemos un apartado antes del cierre de la mesa de café que tiene que ver con lo que ha ocurrido anoche. Un nuevo accidente fatal, otra vez un accidente fatal en Río Cuarto que tiene a un motociclista como víctima, ¿no? Esto ocurrió anoche a las 20:30 en la intersección de Perú y Mariano Fragueiro en Banda Norte. Chocó una motocicleta con una pick-up Amarok. Como consecuencia de ella murió un joven de 24 años. Hay un montón de mensajes en relación a esto, nos dice Graciana. Después de que la Perú fue asfaltada, todos los vehículos, todos, dice, pasan a gran velocidad. Gaby nos dice: Dios mío, otra mala noticia. José también, bueno, hay muchas condolencias naturalmente. Nos dice Nancy: el tráfico en nuestra ciudad es un desastre. Nadie respeta las normas y los peatones no podemos cruzar tranquilos. Los automovilistas hacen lo que quieren. Edecon, bien, gracias. Marta dice: en Río Cuarto son muy pocas las personas que manejan bien y no respetan las normas de tránsito. Daniel: el celu distrae, casi siempre es la causa. Petty nos dice: lo de las motos tampoco respetan las normas, ni seguro poseen, al menos esa camioneta lo debe tener. Bueno, hay una locura de mensajes. Hay también mucha participación por el tema de los jubilados. Quiero leer uno particularmente que nos dice Miriam: buenos días, mi preocupación es el tema de la medicación que aumentó mucho y los jubilados tienen que comer y pagar un precio muy caro. Le tendrían que dar vergüenza lo que hacen con los abuelos, pensionados y jubilados, nos dice Miriam. Flor, hacemos una pausa y ya volvemos. Hay mucho para compartir en estas 3 horas de periodismo en radio. Preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central, periodismo en radio.